Saludos a todos, muy buen Nika Nash. Estamos en el programa ahora trecenal. Recordemos que es día uno mono, inicio de trecena, 18 de enero. Seo Somatl o bien Hun Chuen. Toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, responsabilízate, cuida tu salud física. Estamos aquí con Omay y Frank. Saludos, Venia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Saludos. Pues aquí en inicio de trecena, uno mono. Así es, y por eso nos estamos reuniendo. Hoy es un programa breve, contará de dos partes. Un muy breve análisis de la trecena que empieza, sus expectaciones, y después Omey nos va a platicar sobre, son 5 folletos los que tienes, ¿no? Sí, vamos a presentar. Y sus contenidos, y también te voy a pedir, o yo te voy a preguntar, la función de estos folletos en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué este plan de folletos? Sí. ¿Ok? Bien. Pues arrancamos. Si tienen algo que comentar sobre la trecena, adelante. Primero, sus parámetros calendáricos, les sugiero. Hoy es uno mono, en náhuatl Seo Somatl, en maya Hunchuen. Es un nombre con mucho pedigrí y un signo también importante. A ver, Hunchuen. ¿Le suena Hunchuen? Es un personaje. Es un personaje importante de la historia de náhuatl, Hunchuen. Tenía un hermano llamado Humbat. A ver, eso lo dieron hasta en la escuela. ¿Fue el del Popol Vuh? Del Popol Vuh, efectivamente. Hunchuen y su hermano Humbat, que no es más que su nahual, ¿no? Hunchuen y su nahual. En el simbolismo mesoamericano, anahuaca, el nahual se suele representar como un gemelo. Ahí tienes esa serpiente que era gemela de Seacatopilsin, o Hunahpu e Isbalanque. Isbalanque quiere decir ocelote hembra, el nahual. Y tenemos también a Hunchuen y Humbat. Hunchuen, o uno mono, fue un personaje mítico, pero basado en una persona real. Lo que pasa es que existió hace tanto tiempo que ya no se recuerdan sus aspectos históricos, ni siquiera los legendarios, sino únicamente los míticos. Fíjense que la historia, la leyenda y el mito tienen sus umbrales de memoria. La historia estará en 6.000 años de umbral de memoria, 5.000 años. Más allá, las cosas comienzan a convertirse en leyenda. La leyenda también tiene su umbral de memoria, que están en unos 26.000 años. Y si es más antiguo, ya eso es puro mito, porque no recordamos detalles personales, sino la función simbólica de los personajes. En este caso está Hunchuen. Hunchuen representa a los avatares de la serpiente plumada. Se le pinta en el Popol Vuh como un artista, un individuo muy sabio, que además era músico, bailarín, bueno, la suma de todas las virtudes en aquella época. Literato, hacía calendario. Bueno, el caso es que Hunchuen tuvo una presencia destacada dentro de Popol Vuh. Se le llama el mono. Hunchuen significa mono, como saben. Se le llama el mono por lo siguiente. Esto ya es decodificación simbólica. El mono está dentro de la, como visión anahuaca se considera que el mono estaba a medio camino entre la selva y la civilización. Porque parece un humano, pero no es un humano. Pero tampoco es un animal, tiene forma humana. Entonces está a medio camino. De modo que los monos simbolizan la salida del ámbito natural y la entrada de la civilidad. Los monos, entonces, son por excelencia los mensajeros de la cultura. Por supuesto. El símbolo de la cultura tenía que ser un mono, ¿no? Esto me recuerda que también un avatar de Vishnu allá en la India es un mono, Hanuman, y protagonizó un tremendo episodio que queda recogido en un libro llamado Ramayana. Y supongo, de hecho sé que se escogió un mono allá en Asia por las mismas razones, porque el mono establece una mediación, ¿no? Y porque alude a la evolución. Sin embargo, no llega a ser humano. Y con esto nos están diciendo que
es un proceso anterior que fue trascendido por otros profetas, otros mensajeros de la serpiente plumada. En el Popol Vuh aparecen varios de estos mensajeros. El libro, para hacerlo animado para los niños, los pone como familia. Es una familia donde estaban los primos, los hermanos, los hijos. Pero la verdad es que entre cada mensajero y el siguiente hubo milenios. Son etapas de la historia. Un Chuen representa una etapa muy antigua, después viene una Pu, que es Setbatanero, que tiene el mismo nombre que Seacatl-Piscin, aunque Seacatl-Piscin es muy posterior, ¿no? Y así sucesivamente. Esto se lo digo para recordarles el Popol Vuh. El Popol Vuh tiene mucha información al respecto. A ver si un día le caemos al estudio del Popol Vuh, porque vale la pena. Es un libro básico, sagrado, Anahuac. También quería decir que, según el Popol Vuh, Hun Chuen cayó y fue sustituido por arrogancia. Esto no significa que fuera un arrogante. Esto significa que el proceso que él inició, con el tiempo se fue esclerosando, se fue ralentizando y cayó en la arrogancia. Y es por eso que son sustituidos todos los procesos mesiánicos o avatares, como le quieran llamar, de la tierra, todos. Y por eso es que los profetas siempre prometen regresar, incluyendo a Jesús. Recuerden que el retorno de Jesús no es nada inusitado. Todos los profetas prometieron regresar. Jesús solo repitió, imitó lo que hicieron los demás. Ahora bien, respecto al algo que quieran decir sobre el simbolismo de hoy, de esta trecena. Vicente, ¿qué tal? Qué bueno verte. Hola, muy buen día, saludos, Frank, Luis, Sí. John, un abrazo para los toltecas y las toltecas. También recordar que algo, este aspecto muy interesante, ¿no? Conocemos nosotros como el Tonalpohualli o el Tzolk'in, ¿no? Como la cuenta de los días, pero también el nombre, ¿no? Que recibe el Chuenilquín, que también es fundamental, ¿no? En ese aspecto. Y con esta explicación que nos has dado, pues yo creo que vemos esa coherencia, ¿no? Decías bien, ocasiones anteriores, ¿no? Que si hay coherencia es tolteca, ¿no? Y en este caso, si es coherencia, pues también va teniendo en cuenta en este aspecto que tolteca, pues no es ahora sí, esta definición, ¿no? Que hemos ahora sí recibido desde la academia, desde la historia, ¿no? De los que habitaron la antigua Tula o Chicocotitla, sino que en este caso los artistas, y como bien decías, ¿no? En el Popol Vuh, en el Chilam Balam, ahí también aparece esta palabra tolteca, ¿no? La cual es importante, o sea, romper y dignificar, llevar justamente a su verdadero significado, ¿no? Como también es este aspecto. Y también me vino a alusión en este sentido la ciudad del llamado Dios Mono, Rey Mono, que está allá en Nicaragua. Ese, yo creo que también estaría muy interesante, Frank, si hubiera ocasión, en algún momento de hacer hasta un programa, una charla especial, porque es alucinante, ¿no? Sí. Lo que sucede allá. Tú estás hablando del hallazgo que hicieron hace unos pocos años, ¿no? Sí, es cambia la historia, todavía no lo hemos asimilado, fíjate, dentro de la imagen que tenemos de Mesoamérica, pero lo que queda claro que una de las naciones componentes de Anáhuac era la nación que construyó esa ciudad, y esa ciudad parece ser Caribe, ¿sabes, no? Parece no, fue construida por los caribes. La imagen que se tenía de los caribes hasta entonces es que eran pueblos nómadas, que migraban por las costas y demás, iban todo el Amazonas y después todo el mar Caribe, pero no, tenían ciudades, y las ciudades eran similares a las de Mesoamérica, los mismos tipos de pirámides y de calles y de acrópolis y demás. Sí, a ver si le dedicamos atención a esa ciudad que además aparece mencionada en el Chilam Balam. Sí, como uno de los límites de Anáhuac. Eso es interesante. Ahora, volviendo al tema del día de hoy, fíjense que Mono es el signo número 11 de la veintena. Por lo tanto, se opone al signo 1. El signo 1, que es Zipactli, es del este. Mono, entonces, es del oeste. Zipactli es, digamos, color rojo, elemento fuego. Mono es color negro, elemento agua. Zipactli asciende, Mono desciende. Ahora bien, el hecho de que estén separados 10 signos significa que la trecena de Mono es la mitad del Tonalpohualli.
Así que ha transcurrido la mitad del Tonopah y viene la segunda mitad que empieza en mono. Estos son tips calendáricos para hacer las cuentas, porque luego cuando te estos tips no tienes que estar haciendo cálculo por cálculo, sino que ya directamente ves el signo y sabes a qué distancia está desde el inicio o hasta el final del ciclo. Mono representa entonces la sabiduría y por eso, como nos dice Vicente, le daba nombre, de hecho, al calendario. Este término de Solkin que se usa hoy para referirse a Tonopah Valley, a los 270 días, es invento reciente. Lo creó William Gates en 1921. Gates fue un antropólogo. Hay que decir que la palabra sol, no asociada a kin, sino sol, solamente significa cuenta, sí aparece muchas veces en los chilames, muchas veces, pero referida a todo el calendario, no solo al Tonopah Valley. Tonopah Valley es la esencia del calendario. Son sus 260 tonales o días básicos. Esos 260 tonales hasta el siglo XIX se llamaban Chuenil, que quiere decir el ingenio o el mecanismo de los días, donde Chuenil es lo relativo a Chuen, es decir, lo relativo al mono. Lo relativo al mono significaba en maya hasta hace un siglo ingenioso, inteligente. Por eso le daba nombre al Tonopah Valley. Así que Chuenil King es el mecanismo de los días y es el nombre propio maya de los 260 días, tal como se recoge en los textos de Chilambalam. Este hecho lo dio a conocer por primera vez hace 50 años el ingeniero Héctor Calderón, porque él estudiaba mucho los chilames, y es una cosa que simplemente lo lees y ya te das cuenta, ¿no? Y también nada más para leer justamente lo que está en el Chilambalam, en el libro de los Kines. En el día de mono manifestó por sí mismo su divinidad. Es lo que encontramos por allá. Que bueno, recuerden que pueden leer este libro de los Kines ahí en la página iglesiamaya.com. Sí, de hecho lo tengo por aquí, lo tengo abierto ahora mismo. Estaba trabajando en esto, a ver si lo encuentro aquí. El día de mono, número 10, 13 escañas, mono, sí. Dice directamente, en el día de mono, sí, es lo que tú leíste exactamente, manifestó por sí mismo su divinidad, y esto significa que, esto significa lo siguiente: a partir del signo de mono, entramos en los planos divinos. Los primeros 10 signos de la veintena, simpática, quiere decir la sexualidad, Heca, la concepción, casa, por supuesto, el vientre materno, lagartija significa nacimiento, serpiente quiere decir la niñez, y así sucesivamente hasta llegar a perro, que significa el animal del inframundo, ¿no? El perro del inframundo es la muerte física. Pero a partir de mono empieza la ruta espiritual, el periplo espiritual de los seres humanos, que les voy a decir, no es algo que ocurra post-mortem, es algo que ocurre aquí ahora, ocurre cada noche, ¿ok? Esas rutas espirituales quedaron simbolizadas por los 10 signos del final de la veintena, es decir, desde mono hasta flor. Mono significa el arranque y flor quiere decir la realización o la fructificación, y cada uno de esos signos te va dando etapas. De hecho, esos signos están vinculados, sus 9 intervalos, sus 9 ríos, les llamamos, están relacionados con los planos del inframundo. Una cosa bastante compleja, no nos podemos entender ahora. ¿Te das cuenta, May, por qué se extienden los programas? Es que esto es un mundo de cosas. Es un mundo de cosas, además son importantes. ¿Se fue Omey? Bueno, justamente ahora le tocaba a él hablar, parece que por eso se fue, sobre los folletos que está vendiendo o que está promocionando. Si ustedes tienen algo que comentar hasta que él llegue. Sí, Frank, pues aprovechando, ¿no? Cheiknawi, esta alusión a los libros sagrados, ¿no? Que pues, allí tanto en Iglesia Maya y también en la página del Tío Mochtli, ¿no? Pueden consultar, les invitamos, ¿no? A que puedan hacerlo, que eso les va a abrir otras perspectivas, ¿no? Entonces,
chequen la iglesiamaya.com, teomochtli.com también yo. Por ORG, ¿verdad? Sí, teomochtli.org. Así que pues hay la invitación para que exploren y compartan, ¿no? Así que pues, En, qué bueno la, que en viste. esta página que dice iglesiamaya.com encontrarán el libro de los días precisamente, para que puedan leer lo que opinaban los mayas sobre los 20 días. Ellos creían que el universo fue creado en 20 días, pero aclaran, pero no son días de 24 horas, son días de millones de años, y ahí mismo da las cantidades de millones de años y todo. Ya saben que los mayas no tenían miedo a hablar de números, entonces están invitados a leer ese libro allá, sobre todo los que quieran estudiar antropología mesoamericana, es una cosa básica leer la fuente, o cosmología, porque las cantidades de tiempo involucradas en la creación del mundo, según los textos mayas, son muy interesantes. Omey, Así tu es. micrófono, sí. Sí, pues entrando a la segunda parte de esta sesión, que pues sí intentamos que sean un poco más directas, más fluidas, pero pues a veces los temas abarcan muchos asuntos y pues es difícil dispersarse un poco, ¿no? Pero bueno, entrando ya en materia también de los folletos, de los cuadernillos, pues aprovechamos este inicio de trecena para, para hablar un poco de ello, ¿no? Tenemos cinco folletos distintos que ya se están presentando ahí en la imagen. Tezcanicuili, que es el tablero de cálculo Anahuaca, la Confederación de Anáhuac, ya hablamos en la sesión de ayer sobre Anáhuac, ¿no? Bastante. En esta se habla, por ejemplo, de la calpulcracia, ¿no? Y desde ahí... Espera, antes que te pases, porque si mencionas este Canicuil, no tiene que decir de qué trata. Si yo te subiera los 5 títulos y un detalle, vienen más. Sí, Así, estos son los 5 que tienen, ¿no? lo mencionaba por lo de ayer, por lo que hablamos ayer, Sí, pero para que entendieran por ahí. Sí. que tiene otra información, digamos, ¿no? Sí. Son temas muy amplios, ¿no? Ahora, no te precipites, ahora yo te voy a preguntar sobre cada uno de ellos. Ajá. Bueno, ¿Okay? tenemos luego los cuellos, que serían los chakras, digamos, de Anáhuac. Seacatopiltin, que es la vida pues, de este personaje mítico, histórico, con un montón de contenido. Y Tlaco, que es el rosario tolteca. Empecemos por Tezcanicuili. ¿Nos puedes describir su contenido? Pues sí, básicamente es la manera en que se articula el cálculo mesoamericano. El sistema, ¿no? Desde el significado de los números, ¿no? De cómo se van armando. Digamos, es distinto más bien las diferencias que existen con otros sistemas de numeración y se enfoca sobre todo ya en la herramienta, ¿no? Que es este tablero de cálculo llamado Tezcanicuili, con el cual se pueden hacer operaciones, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Exponenciaciones y multiplicación por grafemas y otro montón de cosas. Exactamente. Y es muy importante porque también entramos en el tema de el posicional, ¿no? El elemento posicional de los números. Entonces, muchas veces se habla, ¿no? De que, los antiguos descubrieron el cero y eran muy avanzados y muchos lugares comunes, pero cuando cuando les preguntas, oye, pues explícame de qué se trata este avance matemático y qué de diferente o qué aporte tiene ahorita, ¿no? En el 2026, que tenemos inteligencia artificial y que tenemos calculadoras y mucha tecnología, ¿de qué me sirve sumar con puntitos y rayitas, ¿no? O sea, no entiendo, ¿no? Bueno, pues de entrada es un cálculo vigesimal, no partes de lo decimal, que desde ahí ya te modifica toda la articulación de elementos, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que pues no es una cuestión de andar sumando, de andar metiéndole más, digamos, elementos, sino más bien es una manera de escribir, es una sintaxis, ¿no? Lo que se podría decir. Lo que estás diciendo está difícil de entender. Está difícil de entender, sí. Pero bueno, les menciono eso. Sensacional. Y justamente les menciono eso, pues para que se motiven a entrar a este estudio, porque es algo distinto, ¿no? O sea, no hay una... Otra forma de resolver el problema de las matemáticas. Exactamente. Muy diferente, muy genuina, y pues les va a dar armas para poder explicar acerca de su identidad, ¿no? Que se sienten muy orgullosos de las raíces y del pasado esplendoroso, la grandeza del México antiguo, pero realmente
no tienen la carnita, ¿no? A lo Ajá, concreto, elementos, algo a la concreto. realidad de lo que había, eso hay que investigar. Exacto. Para quien sepa matemáticas, les quiero decir sobre esto que acaba de hablar. Bueno, en el folleto no se abunda sobre eso, solo se menciona, pero ustedes pueden darse cuenta del salto de orden que dieron las matemáticas cuando la cultura hindú, digamos que fueron ellos, logró conceptuar la cifra. Entonces los números ya no eran un glifo para una cantidad, sino eran un conjunto de cifras cuyas posiciones dentro de la expresión tenían valor multiplicador. ¿Ves? Y eso cambió las cosas. En otras palabras, nuestros números los escribimos con posiciones y cada posición tiene un signo diferente. Tiene un signo. Bueno, ahora imaginen lo que pasaría si agarramos la cifra y la descomponemos. Si en lugar de trabajar con un signo arbitrario, como no sé, el signo del 8, el signo del 7, para una cifra, lo descomponemos en grafos, se llaman grafemas, que tienen un valor específico y que además se reducen a 2. Por lo tanto, hay un código binario ahí. Punto y raya. ¿Qué pasa en ese caso? Les digo muy rápidamente, en ese caso se pierde el sentido de la cifra y entramos en el campo de la gramática. Las matemáticas básicas, las operaciones básicas, en Anáhuac no se hacían al modo como lo hacemos nosotros, memorizando tablas, sino memorizando reglas gramaticales. Escribías correctamente y dabas con la solución correcta, incluso si no supieras la cantidad involucrada en la operación. Esto es una cosa sorprendente y creo que puede tener mucho futuro si se adapta. Pero para eso, por supuesto, hace falta una escritura científica del número, cosa que nosotros no tenemos. Una pregunta para nosotros los occidentales, quiero decir, los anahuacas sí la tenían. Una pregunta para Omey. El Tezcanicuil, quiero decirles que esa palabra aparece en las fuentes, significa tablero de cálculo. ¿Cómo podríamos conseguir unos Tezcanicuiles? Llevo 26 años preguntándole lo mismo a los estudiantes. A ver quién se anima a construir unos Tezcanicuiles funcionales. Porque yo hice uno y estaba tan resbaloso que se me saltaban además usé frijoles que resbalan, ya sabes, se me saltaban de cuadro y era muy difícil seguir la secuencia, ¿no? Sí, pues ya hay algunos intentos. Justo falta otro folleto también, que es el del Patoli, y estamos haciendo experimentos, ¿no? Ocupando diferentes materiales precisamente para evitar este tipo de cosas. Ajá, ya estamos trabajando con el MDF, que es una madera muy delgadita. Ya hay unos diseños de Patoli y también vamos a hacer unos diseños de Tezcanicuili. Entonces, pues digamos, estamos en eso, ¿no? Desarrollando como los materiales y experimentando para ver en qué... Y también para ver de qué se hacen los puntos y las barras, ¿no? ¿De qué sustancia, de qué material? Exacto. Y algo que no resbale. Eso es lo importante. Si no se te sale de la casilla, es sumamente fácil hacer las operaciones. Sí, estamos en esa etapa de experimentación. Por cuestiones de trabajo, así, pues nos hemos retrasado un poco, claro, pero estamos en ello. Al final, pues seguimos en esto. Vamos ahora al folleto La Confederación de Anáhuac. La Confederación de Anáhuac, sí. ¿Qué nos platicas? Sí. Pues sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Se habla de la grandeza del pasado, de echarle flores a esta identidad, pues desde un punto de vista nacionalista, pero esto trasciende el nacionalismo, va más allá de eso, va a las raíces y va a quitar muchos sesgos y muchos prejuicios que se tiene acerca de la organización política y social, ¿no? En el Anáhuac. Se habla, por ejemplo, en otros espacios del socialismo de los pueblos antiguos, ¿no? Y muchos conceptos ya con una carga ideológica armada, ¿sí? Exactamente moderna, y ya articulada con una cierta disposición política actual, con un sesgo, exactamente, sí. Y aquí lo que se busca es ir a los hechos, ¿no? A las fuentes y a los hechos directos, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, conceptos como la calpulcracia, en donde Anáhuac como concepto está ahí adentro,
la toltequidad es otro elemento que está dentro de la carpocracia. Entonces son como niveles y conceptos que nos ayudan a entender y a darnos cuenta, pues, qué elementos funcionaron o qué elementos, son deducciones, al final no es que se tenga, digamos, la referencia de en esta fuente exactamente decía que tal persona hacía esto y cómo se Bueno, no organizaba. podía cabe eso, pero la verdad, Exacto. Omey, es que las fuentes son exhaustivas, ¿eh? Y volcáramos todo lo que dicen las fuentes sobre la organización política y económica de Anáhuac, serían tomos, volúmenes enteros, no más de escoger esos pedacitos, porque los cronistas españoles hablaron mucho de eso. Obviamente tenían que estudiar ese tema para poder mantenerlo lo que les sirviera para el imperio. Recuerden que cuando llegaron los españoles, ellos no modificaron la forma de producción y tampoco modificaron las formas políticas, simplemente cambiaron a los jefes. Pero durante 3 siglos más Anáhuac siguió funcionando a la antigua porque era productivo, porque era rentable. Exacto. Y también porque en esa época en Europa no tenía medios de producción ni herramientas económicas tan avanzadas como ahora, ¿no? Entonces no había necesidad de cambiar el sistema de Anáhuac, que eran muy similares las formas. Sí. Y por otro lado, queda todo un libro, náhuatl, bastante voluminoso, tendrá por unas 100 páginas dedicadas a cómo era el gobierno, cómo era la política. Eso se conserva en lengua náhuatl. Luego, información tenemos mucha. Cuando se especule, cuando dicen tonterías sobre la forma de Anáhuac y cómo era su estado y cómo era su economía, es por falta de estudios, no es por falta de datos. Sí, y a lo que me refiero es también al hecho de que se toman muchos elementos de manera literal. Por ejemplo, no había monedas, ¿no? No tenían esta ambición de acumulación. Moneda redondita como un sello, Ajá. bueno, no era común, vaya. Así había, pero no era común. Sí, o sea, como cierto tipo de visiones del buen salvaje, ¿no? Sobre todo, Claro. de que no había una superestructura social, ¿no? Que no había una organización de Mira, alto era nivel. paleolítico porque no usaban billetes. Sí. Esa es la imagen que tenemos en la actualidad del Exacto. pasado. La realidad es que ahí se habla poquito, pero se habla un poco del sistema económico, de las monedas que tenían, obviamente. Uh-huh. Ninguna civilización se hizo con trueque, ninguna. El trueque es una forma primitiva de economía. No es que yo tenga que cargar un saco de papa para comprar un saco de camote. ¿Cuál es la ventaja? Sí. La ventaja es si yo puedo reducir eso de manera abstracta, de manera simbólica. Solo así puedo empezar a ahorrar, a invertir, a tener dividendos y a todo lo que hace falta para desarrollar una civilización. Exacto. Así que el folleto es más bien para salir de falsas interpretaciones Uh-huh. que se han ido. No te fijas cómo la cultura occidental aprovecha lo que sea para colocarse. Ahora estaba viendo unos videos, los cristianos aprovechando el sufrimiento de los iraníes, las matanzas que hay allá, para colocar la Biblia. Cuando la Biblia no habla de eso por ningún lado. Están tratando, buscando una letra, una palabrita para ver si coloca. Y lo mismo pasa con la cultura occidental. Tiene determinados moldes en su mente el occidental y quiere aplicarlo a Anáhuac, porque los anahuacas ya están muertos y no van a protestar. Entonces los anahuacas nos confirman. Hombre, sí. si te interesa Anáhuac, estudiala, si no, no hables de ello. Sí. Sí, pues a grandes rasgos eso es lo que tiene ese folleto. Y obviamente es un tema súper extenso, como lo acabas de mencionar, y el esfuerzo es eso, sintetizar información y dejar temas y conceptos básicos que ayer preguntaban, por ejemplo, cómo se puede apoyar, cómo se puede ser un elemento útil, ¿no? Para la causa del trabajo de las raíces, pues estudiando y organizándonos en base a estos principios, ¿no? Hay muchos principios. Creo que el folleto está lleno de principios, de conceptos básicos para poder articular pues organización y Conceptos de trabajo. conocimiento. La organización ya la hacemos nosotros si la queremos hacer, pero los folletos son simplemente presentar fuentes y deducciones de una manera sintética, ¿no? Exacto. ¿Ves? Porque ni cabe en un folleto, ni es el cometido de estos folletos empezar a organizar nada. ¿Okay? Eso ya es, a ver, no podemos usar el pasado para nuestros motivos
actuales. Primero, deslindar el pasado tal como fue. Primero. Y a partir de ahí ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Exacto. Oye, respecto a Cuecuellos, sí. ¿iba a decir algo más? Sí, no, pues ya iba a pasar a Cuecuellos. Sí. A ver, platícanos, le llamaste los chakras toltecas, ¿por qué? Los chakras toltecas, pues es que es la misma ubicación, el mismo concepto, es la misma dinámica, pues de entendimiento, ¿no? Estos cuellos, la traducción, pues es aquello que resplandece, ¿no? Son vórtices energéticos, digámoslo así. Obviamente, en estos conceptos se entrelazan muchas visiones de nueva era, ¿no? De energía y de alineación. De hecho, ya hay, creo que talleres de alineación de cuellos, así como hay de alineación de chakras y cosas así, terapias alternativas que van ahí por esa vía. Pero bueno, muchos, para que sepan de dónde surgen los conceptos, ¿no? Aquí vienen las fuentes directamente y se puso de moda, ya lleva años este concepto ahí rondando en las calles, en la sociedad, pero no tienen las fuentes, ¿no? Como que no les interesa tanto y más bien, es novedoso, los chakras, ¿no? Agarran como el concepto de los chakras que ya es popular, que ya se hizo toda una campaña de hace décadas, ¿no? Y se agarran como de ese concepto, ¿no? Entonces... Abundemos un poco más en eso. Mira, a mí no me gusta hacer comparativos culturales fáciles. Si acaso, a partir de un estudio, ¿no? Pero en este caso, la palabra Cuecuello era desconocida. Y más todavía si pongo su nombre real. Cuecuello es solo un apodo. Estos centros se llaman, centros de percepción se llaman Sisimi. Y la verdad es que para dar a conocer al público más o menos de qué se trata, no me quedó más remedio que ponerle ese subtítulo de chakras toltecas, también teniendo en cuenta lo siguiente. Los chakras en su origen eran exactamente lo mismo que los cuellos, el reconocimiento que hicieron los orientales de que tenemos ciertos centros que no son místicos ni son nada sobrenatural, sino son complejos funcionales, involucran órganos, glándulas, plexos nerviosos y demás, donde se concentra la percepción por estrato. Es decir, nosotros tenemos una historia evolutiva, esa historia nos ha dejado huellas en el organismo. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, no sé, los impulsos sexuales se concentran en una zona del organismo, pero el ego resuena en otra zona, el altruismo resuena en otra zona, los intereses de tipo chamánico y demás en otra zona del organismo. Eso es una cosa nítida y ocurre en todas partes, no es cultural. Los antiguos hindúes también se dieron cuenta de eso. De hecho, hindúes y americanos y chinos y europeos, porque en todos lados existe esta enseñanza, la heredaron de pueblos paleolíticos que se dieron cuenta de esto hace muchísimo tiempo. Bueno, como lo veían los anahuacas. Sorprendentemente quedó mucha información de eso en las fuentes de Anahuac. Una información que no se había descifrado. Así de simple. Los investigadores llevan un siglo y medio leyendo sobre los Sisimi y pensaban que eran unas arañas mágicas que bajaron del cielo porque eran mandotes. A ver, aprende a decodificar eso. Siglo y medio viendo las imágenes en el Códice Borgia y viendo claramente de qué se trata y sin embargo no ubicaban el tema. Es tiempo de sacar a la luz esa información. Sisimi, que es el nombre propio de los cuellos, significa punto de encaje. Según la enseñanza anahuaca, tenemos ciertos puntos de encaje de la percepción. Exacto. Sí, y aparte recordar que pues, los antropólogos son cristianos, provienen de una visión sesgada y una familia y un núcleo social, ¿no? Entonces, pues no practican, no tienen un cultivo porque nacieron en una sociedad que no los llevó por esos caminos, entonces no detectan la información, ¿no? Hay que tener una visión universal, ¿no? Sobre todo para entender a Anáhuac, ¿no? Creo que es lo que ha ayudado a mucho de tus investigaciones, que no te centras no te quedas con una visión aldeana, sino que conoces de distintas tradiciones, ¿no? Yo diría que 3/4 partes. Sí, sin duda. Es una civilización realmente original, única. Sí. Imagínate, si además de eso vas con una óptica estrecha, cristianizada, sin entender en absoluto, ni te importa qué piensan los hindúes, los chinos, los africanos, terminas viendo del fenómeno una puntita e interpretándola mal, poniéndolo en un contexto erróneo. Sí. Mientras más amplia la óptica, más asentada la información, ¿no? Sí, y justo también ir quitando estos sesgos, que también de que, pues es que ustedes quieren mezclar, ¿no? Con todas las culturas y agarran de allá y lo mezclan con esto,
No, A ver, aquí hay fuentes. decir que los anahuacas eran seres humanos no es que queremos mezclar a los anahuacas con Sí, europeos, no, seres humanos. Cultura, en todos lados hay cultura. sí. El mismo cuerpo, los mismos sentidos, el mismo interés por entender la realidad y soluciones bastante parecidas en todas partes. Es normal. El trabajo consiste en deslindar las diferencias y al mismo tiempo ver las similitudes. Las dos cosas. Si te quedas únicamente con las similitudes y no ves la diferencia, entonces sí empiezas a confundir temas. Pero si solo te quedas con las diferencias y no ves las similitudes, ahí tenemos antropólogos diciendo que el calendario era un disparate y no se ajustaba por el cielo, a pesar de tantas evidencias que hay. Simplemente porque no pueden ver, porque no pueden ir más allá del pedacito que están estudiando. Es más, sé de antropólogos especialistas, por ejemplo, en maya, que jamás han estudiado nada que tenga que ver con los nahuas. Entonces fragmentan a náhuatl. Entonces no vas a ver el panorama completo. Como armar un rompecabezas con la mitad de las piezas o con una cuarta parte. Oye, volviendo al asunto, después mencionaste ese folleto de abajo, se llama Seacatopilsin. 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 Sí, el último avatar de Quetzalcóatl. Ya. Y bueno, pues es la historia del profeta, ¿no? De entender la vida, ¿no? De este personaje, que justamente hay un libro también que ya se publicó hace unos años, no recuerdo cuántos, pero pues está disponible también, ¿no? La vida de este personaje ya en el libro, en El donde Evangelio de Quetzalcóatl. el Evangelio de En Quetzalcóatl. 1987, después en el 2000, con el nombre de Digospel o Toltecs, después en el 2002 con el nombre de Evangelio de Quetzalcóatl, y después una revisión y ampliación creo que fue en el 19, con el nombre de 2019, con el nombre de el último avatar de la serpiente plumada, ¿no? De Quetzalcóatl. Así llama. Pero yo quisiera hacer una nueva edición con todo lo nuevo que hay. Sí. Finalmente es una biografía un poco novelada para que se pueda leer fácil, pero es una biografía, se va a hacer los datos y a cada rato aparecen nuevos datos. Quisiera hacer una nueva edición con su nombre original y con la extensión completa, porque las ediciones que se han hecho han omitido la última parte porque es muy cruel, muy violenta, que fue la caída de Tula y las guerras que hubo y demás. Sí, y de hecho pues, recordar, ¿no? Que a partir de estas investigaciones se armó, bueno, se está armando, ya está armada, de hecho, ya lleva años trabajando Vicente y John, sobre todo en ese asunto, de la ruta de Quetzalcóatl. Es como una red que han ido creando de contactos. Exacto. Siguiendo los pasos de Quetzalcóatl y desviándose un poquito para ver, ¿no? Qué hay alrededor, y ha resultado muy fructífero este asunto. Sí, la verdad es que sí, justo creo que esta es la base, pues de, por ejemplo, el trabajo con los Krusov, ¿no? En la zona maya. Al final, esto nos dio como a ellos, sobre todo a Vicente y a John, les dio como las nociones, ¿no? De dónde llegar, cómo presentarse, cómo desarrollar, porque al final, pues tenían esta referencia, ¿no? De este peregrinaje que hizo Seacat. Y bueno, en este folleto es una manera, pues, sintética de hablar, ¿no? De los significados también, ¿no? ¿Por qué Seacatopilsin, Nashit, Quetzalcóatl, ¿no? ¿Por qué este nombre tan largo? Que de hecho, con el solo nombre, decodificándolo, ¿no? O sea, sí, es toda una historia. De hecho, yo en algún momento, al saber como la historia, armé, digamos, mi diagrama y te faltó el platicaba. apellido familiar, Cahuich. Cahuich. ¿Sabes? Ese era su apellido. ¿Sabes eso? No, ese no me lo Sí, sabía. ese era su apellido por parte de madre. Okay. El apellido propio, en esa época el apellido no era de la persona, sino de la familia. Pertenece a la familia Cahuich. Okay. Que es un nombre maya, por cierto, porque sus parientes por parte de madre parece que vinieron de la zona maya. Y yo creo que fue de lo que hoy se conoce como Copán. Me parece a mí, pero esa parte no la he probado, pero que sí viene de la zona maya es un hecho. Por eso cuando a él lo persiguen, va con sus familiares a la zona maya, y también por eso los mayas lo recibieron con tanta tranquilidad. ¿Ves? Porque lo percibían como uno de ellos. Probablemente hablaban maya y todo eso. Ok. Pues sí, pues esto es justamente un pilar. Si se dan cuenta, son los pilares también, ¿no? Los cocuellos lo podemos entender, por ejemplo, como el pilar del nahualismo, ¿no? Son prácticas y concepciones nahuálicas, ¿no? Trabajo de conciencia. Seacatopilsin es otro pilar, ¿no? La serpiente emplumada. Y la identidad histórica.
Ajá, Porque exactamente. Jack Adolfo es un personaje histórico. Ahí sí no hay nada de... A ver, el mito y la leyenda se mezclan, pero básicamente es una biografía de una persona. Exactamente. Y volvemos a lo mismo, es ir tumbando prejuicios, Sí, sesgos, falsedades, ¿no? Es sí. la intención también de tener esos materiales y difundirlos, pues es quitar, ¿no? Tener una fuente a la mano para decir, oye, lo que me estás diciendo es mentira, ¿no? Y obviamente esa fuente la puedes buscar en internet y te Claro. vas a ir directamente al manuscrito o a las páginas, ¿no? Donde emana esta información. Entonces la Confederación es Anáhuac. Descanicuile yo lo entendería como Antes de parte. pasar ahí, quisiera, ya que acabas de mencionar esto, muy brevemente quiero mencionar algo, fíjate. De hecho, lo que me motivó a hacer la investigación por primera vez, que fue en el año 85, fue que acababa de publicar el presidente López Portillo de México un libro sobre la vida de Quetzalcóatl y inundó Cuba con ese libro, se regalaba en las escuelas y demás. Cuando me llegó un ejemplar y lo leí, vi que su tesis básicamente es esto, que Quetzalcóatl fue un extranjero, era blanco, y por eso era sabio, pero no era, digamos, no estaba bien de la cabeza, era amnésico, tenía mil problemas, era vikingo, pertenecía al pueblo más salvaje de Europa, pero todo estaba muy por encima de los mexicanos, eso es lo que decía este señor, ¿eh? Y recordaba vagamente algunas cosas cristianas, se las transmitió a su gente, se quedaron hipnotizados y crearon la religión de Quetzalcóatl. Esa suma de prejuicios, esa suma de complejos de inferioridad me causó tanto asco que me fui a la Biblioteca Nacional de Cuba y pedí las fuentes de Anáhuac. Me trajeron un montón de libracos. Y empecé a leer, simplemente a ir apuntando en un papel las historias sobre Quetzalcóatl. El trabajo que debió haberse hecho este presidente y no hizo. Y descubrí pues cómo se llamaba, sus parientes, cuándo nació, exactamente en qué lugares vivió, qué dijo realmente, y por supuesto no, ni era blanco ni era cristiano. Esa fue la historia, esa fue la motivación. Así que le agradezco al presidente López Portillo por haber escrito eh, esa cosa que escribió, porque eso me Caricatura. motivó a mí. Sí, bueno. Y bueno, terminamos con el último folleto que de momento tenemos disponible, que es el de Tlaco, el Rosario Sí, Tolteca, y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchas tendencias, ¿no? Esto del Tlaco, el Rosario, es nada más de los católicos, de los cristianos, ¿no? Y la introducción, ¿no? De Tlaco es entender el Rosario, este tipo de herramientas para meditar que no son nada más de una sola religión, sino corresponden a tradiciones religiosas de todo el mundo, ¿no? Y hay evidencias, ¿no? Se ponen ahí las imágenes de cuántas, inclusive hasta está el número te cuenta de todo. cuentas, o sea, hay El, mucha información ahí en el este. rosario es una herramienta para la concentración, no para meditar, pero sí para concentrar, y la verdad funciona. Y es muy, muy agradable después que lo pasa. Rosario no implica estar pasando oraciones cristianas ni nada de eso. Los antiguos solían pasarlo con simples sonidos o con números, pero le dan una pauta a la mente que funciona. No hay que dejarlo ahí, porque no es la verdadera práctica, ¿eh? Es solo una herramienta de apoyo a la práctica. Los cristianos dicen que ellos lo inventaron por inspiración de María hace 1100 años, no es cierto. Lo copiaron tal cual de los musulmanes, quienes lo habían tomado de los hindúes. Es bastante básico. El rosario de la India es más viejo que el mundo. Y los hindúes lo tomaron del mismo pueblo que se lo heredó a los mesoamericanos. En Mesoamérica todo el mundo usaba rosario. La cosa era tan fuerte que cuando una persona estaba enferma y no podía asistir a un acto religioso, a un acto público, los parientes llevaban su rosario en representación de la persona. Así que así de interesante era. Y bueno, pues esos son los folletos que tenemos disponibles. También hay almanaques. Ahorita les paso una imagen también de los almanaques, pero pues directamente, ¿no? ¿Dónde pueden Sí. conseguirlos físicamente? Aquí en la Ciudad de México, pues es aquí, se llama Centro Artesanal. Esta es la dirección, Doctor Mora número 5, y está saliendo del Metro Hidalgo frente a la Alameda, ¿no? No hay como mucho pierde. Y afuera en la entrada hay un mural de Diego Rivera, ¿no? Una réplica, no es el original, pero bueno, es ahí, hay puertas
vidrio, ahí hay seguridad. Afuera venden helados, ¿no? Como para tener más referencia, pero está ahí justamente saliendo del Metro Hidalgo. Van a encontrar, es el puesto hasta el último del lado derecho, y ahí van a encontrar artesanías, pues van a encontrar muchos productos que tienen que ver también pues, con lo que se está creando, ¿no? El arte que se sigue generando en diversas comunidades del país. Y en este caso, pues ahí hay un espacio donde uno de los compañeros que nos acompaña desde Amores, ¿no? Desde las clases de Entonces, por Amores. favor, repítenos la dirección y la vas a apuntar aquí, ¿no? En este chat. Ajá, sí, les paso el link ahorita ahí a Chignahu, igual para que lo ponga en el video, no sé, en algún comentario, que es la calle Doctor Mora número 5, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Trabajan también ellos los sábados? Sí, de lunes a domingo está abierto. Ok. Entonces ahí están los folletos. Dices que allí también vas a tener unos almanaques de los que diseñó Chignahu. Los almanaques, sí, también ahorita se los presento para que se tenga también la referencia. Precisamente para que pues estén al día, ¿no? En este año, y sobre todo por la relevancia, ¿no? Lo mencionábamos en otra charla, pues en el atado en el que estamos, ¿no? En estos ciclos, ¿no? Entendiendo un poco de la calendárica, en algún momento los fuegos nuevos, los atados, demás, se van a dar cuenta estudiando un poco que estamos en un momento pues bien interesante de estos ciclos. Entonces la idea es que tengan estas herramientas para ubicar, ¿no? Las fechas conmemorativas principales, y pues están marcadas las veintenas, están marcadas las trecenas, en fin, hay una serie de información aquí que les va a servir para irse vinculando, ¿no? El hecho de tener como la retícula de las fechas, pueden entender, ¿no? Cómo se van las recurrencias, los patrones, ¿no? De los colores, de los números, ¿no? Cómo se van pues articulando este sinnúmero de símbolos. Sí. Entonces también pueden encontrar estos almanaques ahí en el centro. Ok. Pues muy bien, Omey, gracias. Ya cumplimos con la propaganda debido a las preguntas que nos hicieron ayer y con la presentación de la trecena. Si ustedes tienen algo más, aquí me está mandando Jonathan unas fotos de los relieves de Monte Albán, que están tremendos. Si tienen algo más ustedes. Pues no sé, John. Sí, ya para ir cerrando también, brevemente recordabas que las matemáticas, por ejemplo, ese sistema binario, ¿no? Punto y barra, y para el que diga que es como algo muy atrasado, pues la informática está basada en el código binario, ¿no? Es muy fácil dar el salto de lo vigesimal a lo binario, y de hecho, sigue ese mismo patrón. No usaron el código decimal al que estamos adaptados porque es más coherente lo binario. De lo binario es más fácil saltar a lo vigesimal. Bien, Que, más bueno, tiene valores, por eso lo conservaron, sí. exacto. Entonces también otra de las razones por las que vale la pena estudiar estos símbolos matemáticos, ¿no? Sí. Exacto. Sí, adelante. El Y tema de sí, la matemática a mí me fascina, son todas las vigésimales, por eso me quedo pensando en esta cosa. Fíjate, cuando reduces la escritura de la cantidad a su mínima expresión gráfica, más pequeña que un punto de una barra, no puede ser. En realidad estás intentando trascender el grafo y llegar a la representación abstracta del concepto de orden. Eso es lo que estás haciendo. De hecho, la cifra mesoamericana tiene orden interno. Y ese orden, cuando tú manejas ese orden se compone, es una retícula de 16 cuadros, donde el máximo que puede haber son 3 barras, 4 puntos. Y cuando manejas las reglas de composición de esa retícula, que es que 5 puntos hacen una barra y 4 barras hacen un punto en el orden superior, reduces la matemática a una simple cuestión de saber colocar puntos y barras. Así de sencillo. Luego a una simple cuestión de escritura. Creo no, estoy seguro que no se ha trabajado todos los alcances de este sistema. El sistema no fue
ingenuo, no surgió así por casualidad, ni es primitivo, fue muy pensado, muy deliberado, hasta que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir de signos arbitrarios que también existían. Ahí los tienen las estelas mayas. Es decir, como nosotros, ellos también podían simbolizar una cantidad como signo arbitrario. Pero en algún momento alguien dijo, vamos a salir de todo este rollo cultural y reducirnos a lo mínimo, a la mínima expresión matemática, y resultó que evadieron las matemáticas y cayeron en otro campo, en otra disciplina que nuestra cultura no conoce y que yo les sugiero a los matemáticos que tengan en cuenta. Sí, de ahí, oye, aunque es más antiguo el sistema para contar, es que parece tan exacto cuando lo pronuncias los números en náhuatl, que parece que fue como adaptada la lengua a los órdenes, ¿no? Por ejemplo, Sí, tienes esos módulos que te sí, van no te creando diste toda cuenta de eso. y solamente el La pronunciarlo. numeración náhuatl es tan calcada del sistema de órdenes que uno piensa que da la impresión que es artificial, que fue creada para reflejar el sistema de órdenes, porque no conozco una sola numeración en la Tierra natural, originada de un pueblo, que refleje tan nítidamente la forma de expresar los números. Y por otro lado, también no conozco ninguna numeración que pronuncie las cifras con palabras tan largas. Eso es importante. Y hay otra cosa, cuando estudias las raíces de Nova, ves que había formas más breves de pronunciar las cifras y no las usaron las largas. Es decir, que lo que querían era acentuar que hay una estructura detrás, apelar a esa estructura. En fin, queda muchísimo por investigar en ese campo. Son sugerencias para quienes quieran hacer una tesis o algo así. Vicente, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, comentar que también estos folletos fueron parte de la donación que hiciste amablemente, Frank, y que se ubican ya en las bibliotecas en Bacalar, allí en Valladolid, en Choquén, y también en varias comunidades, como además de Carrillo Puerto, se encuentran también en las zonas bueno, cercanas ahí a Tulum, y cercanas, bueno, en la zona Cruzó, ahí son varios poblados en los cuales han distribuido, en Tijosuco también, quedaron muy contentos con estos folletos y pues esperamos, pronto les manda saludos don Cornelio, quien se recupera ahí de, temperaturas muy bajas que rondan al amanecer los 0 grados, ha estado bastante fuerte el invierno allá en la zona maya. Y pues bueno, también nos hacen la invitación el pasado diciembre, pues fue también fue el 21 de diciembre, se me olvida, pero bueno, fue a entregar también un sudario. Ahora va a entregar también otra ofrenda. Esto va a ser el día 30 de abril, hacen la invitación y pues bueno, también están ahí en tierra sagrada. Ahí vemos también que anota la biblioteca comunitaria que está en proceso de pues abrir, ¿no? Ya para los pequeños, está ahí en el corazón de la zona Cruzop. Y pues también mandan un abrazo, ¿no? Ahí parte de la entrega con los libros, las revistas, y pues están muy contentos por allá, ¿no? También mandan abrazos, y pues bueno, muchas gracias, Luis. Y pues bueno, este par de fotos apenas en días recientes tocó estar por allá, y en esa estructura que está justamente en la Acrópolis de Monte Albán, se aprecia justamente un elemento muy interesante que pues habrá que ver, ¿no? Si ya estaba así, ok, pero ese es justamente un mono descendiendo al inframundo, ¿no? También Parece un mono de relleno. Le falta así una es. parte, es evidente que la escultura está completa. Pero aún así, todos esos relieves, que son probablemente cientos, representan la caída de la humanidad anterior, que sirvió como semilla y como abono para que naciera la nueva humanidad. Es un concepto filosófico, pero también describe las etapas geológicas y demás que ha sufrido nuestra especie. Esto quedó descrito en el Popol Vuh, la caída de los hombres monos, se llama. Y muy bien. Sí. Gracias a todos, Luis, Frank. Igual mencionar tanto antes de terminar que también en San Juan Chamula, en el carnaval, los mashes son los que aporrean a todos los humanos. Los monos. Y tienen su... se convirtieron al final de su estancia, dice, de su vida en la tierra, se convirtieron en dictadores. Y hubo que rebelarse contra ellos, y por eso el cielo mandó un diluvio y los sumergió, y se salvaron los seres humanos, los seres de maíz.
A ver, es toda una historia tremenda que no hay que tragársela literalmente. Lo literal es para los niños, pero uno tiene el deber como adulto de hacer una cierta fuerza mental y tratar de entender el significado profundo, para no caer en el mismo plano de los cristianos que creen lo que dice la Biblia ciegamente sin tratar de entenderla, ¿no? No. Nosotros como toltecas tenemos que entender y decodificar estas fuentes. Y para eso primero hay que estudiarla. A veces un día entonces le caemos a poco luz. Sí. Luis, como ves, las cosas se estiran. Ya nos llevamos una hora. Una hora. De los 40 minutos. Pero bueno, ya la cortamos un poco, ¿no? Por lo menos la cortamos la mitad. Sí. Ya está. Exacto. Pues gracias. Nos vemos Sí. pues, compañeros. Gracias, saludos acá en Saludos. Neutrón Cabo, María Luisa Sí. Piñón, saludos. Sí, Muy es que bien. bueno, hay también buenos comentarios. Por ejemplo, A ver. María Luisa Piñón, por allá de los 70s, años 70s, en mi ciudad natal se nos enseñaba a contar con puntos y barras en las escuelas, aunque no recuerdo que nos hayan explicado que esa cuenta era parte de nuestra cultura. Ahora me cuestiono por qué la SEP removió esa enseñanza de las aulas. Pues sí, se ha hecho varias veces, no solo en México, también hasta en Europa se ha intentado a veces recuperar estas cuentas, pero como cosas de los antiguos y como cosas simples, primitivas, hasta donde yo sé, los investigadores no han caído en cuenta de lo que hay detrás de estas cosas y sobre todo de la forma de escribir y de sus implicaciones. También porque, a ver, fuera de Héctor Calderón, que descifró los cálculos, y los 4 gatos que hemos leído su obra, pues no se conoce, ¿no? Cómo se hace el cálculo. Entonces, se queda como una curiosidad para niños, ¿no? ¿Algo más, John? Sí, ya con eso, ya justo para la Muy hora. bien. Bueno, vamos Exacto. entonces, compañeros. Saludos. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Una observación final. Queremos recuperar los domingos en breve, 40 minutos cada domingo, ¿ok? Sí. Vamos a hacer Chao. Perfecto.